como cada martes, Azu nos sigue dando consejos en un rincón para sentir. Azu, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero te queremos dar las gracias porque no ha querido faltar a esta cita, a pesar de que estas temperaturas nos hacen que tengamos catarros, ¿verdad, Azu? Pero no ha querido fallaros, quiere estar aquí con vosotros hoy y nos va a dar bueno, pues algunas pautas de cómo superar el miedo a hablar en público. Tendría que ser cómo superar los catarros, ¿verdad? Bueno, para eso supongo que hay otros especialistas a los que podemos contar. Como puedo evidenciar, no es mi fuerte. Bueno, pues vamos a intentar, ¿no?, superar ese miedo a hablar en público, pues que tiene muchísima gente y sobre todo, bueno, pues le va a venir muy bien a universitarios, ¿verdad?, que tienen que exponer en clase, en conferencias, etc., etc. Fíjate si es un miedo común y lo suficientemente grande, que dicen que tras el miedo a la muerte es el segundo miedo más común en la población occidental. Qué curioso. Para que Madre veas. mía. Y como decimos, en cualquier persona nos encontramos con situaciones en el día a día en las que nos toca hablar en público, bien sea exponer un trabajo de clase, bien leer una lectura en la boda de tu amiga, bien sea leer tu tesis doctoral, es decir, con distinto calado, distinta importancia o mayor o menor trascendencia, pero es algo a lo que frecuentemente nos tenemos que enfrentar. Y para ello, bueno, pues hay una serie de pautas, ¿no?, que nos va a hacer pues un poquito más fácil, ¿no?, este momento. Eso es. En primer lugar, lo que vamos a hacer es prestar atención a ese miedo. Antes que ver cómo estructurar un discurso o qué hacer en el momento que preparamos una intervención en público, vamos a ver qué es lo que este miedo nos quiere decir. En primer lugar, observar ese miedo. Ver hasta qué punto es limitante, hasta qué punto nos bloquea o no nos bloquea. Es decir, ante qué situaciones concretas desarrollamos ese miedo a hablar en público. Como justo comentábamos ahora, los ejemplos son muy diferentes. Puede ser que en unas situaciones ese miedo nos paralice y puede ser que haya otras situaciones en las que no. Y siempre estamos hablando de hablar en público. Entonces, ¿en qué situaciones? ¿Desde cuándo nos ocurre? Si ha habido alguna ocasión que ha desencadenado este miedo, pues una vez que hablando en televisión con Verónica me bloqueé, sentí que me subían los colores y ya no supe qué decir. Y a partir de ese momento pues se ha desarrollado ese miedo. Ver desde cuándo ocurre, en qué situaciones y hasta qué punto me bloquea o no me bloquea ese miedo. Una vez que ya tenemos identificado ese miedo, ver qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros, es decir, qué síntomas sentimos cada uno de nosotros ante ese miedo. Cada uno también los manifestamos de distinta manera. Hay síntomas que no se notan hacia afuera, por ejemplo, el ronrón de la barriga o la boca seca o la palpitación del corazón. Ponerse colorado, ¿verdad? Ponerse colorado, eso ya es más evidente, o la respiración más rápida, que parece que te falta el aire al hablar, eso se ve más. Es importante también tener en cuenta si es visible o no a los demás, justo en este caso de este miedo, porque si es al hablar de cara a los demás pueden ver que me estoy poniendo nervioso, y si yo me doy cuenta que los demás se dan cuenta que me estoy poniendo nerviosa, automáticamente es muy probable que me ponga todavía más nerviosa. Entonces, si podemos identificar qué síntomas tenemos ante qué situaciones y preverlo, luego con técnicas de relajación o con otro tipo de técnicas vamos a poder gestionar ese miedo. No se trata ni de evitarlo ni de pasar por encima, gestionarlo de forma que nos hagamos fuertes en ese miedo. ¿Por qué? Aquí viene el tercer punto importante, porque ese miedo ha venido a decirnos algo. Clasificamos las emociones generalmente como positivas o no positivas, ¿no? O como agradables o desagradables. Realmente el miedo, la tristeza, la ira, este tipo de emociones se las denominan emociones de acción, porque vienen a ponerte en acción. Y la alegría, el amor, etcétera, la paz, la calma, se consideran emociones de poder, porque te empoderan, te hacen sentir fuerte. Entonces, las emociones de acción vienen para que nos preparemos, vienen a la llamada de supervivencia. ¿Qué miedo existe ahí para hablar en público? En sí mismo hablar en público no tendría por qué darnos miedo, pero ¿qué es lo que está despertando? El hecho de que sea responsable con el discurso que quiero transmitir, el hecho de ponerme alerta y realmente ejercer esa labor que he decidido hacer de la mejor manera posible. Luego ese miedo nos trae algo positivo, nos pone en acción, nos prepara. Entonces, ser justos también a la hora de evaluar ese miedo. Eso no quiere decir que le dejemos campar a sus anchas, hay que gestionarlo,
de manera que no nos bloquee, que no nos limite. Cierto grado de tensión cuando hablamos de cara al público nos va a venir muy bien por lo que estamos comentando, pero si ese miedo nos sobrepasa y nos bloquea y no me sale la palabra que quiero decir y noto que me estoy poniendo colorada o que empiezo a sudar o que me tiemblan las manos, pues eso nos va a limitar, nos bloquea, no podemos conseguir nuestro objetivo de transmitir un discurso a un grupo determinado de personas, ¿vale? Y ahí no avanzamos. Claro, ahí ya nos bloqueamos y es posible que la próxima vez que alguien nos hable de hablar en público, sea la misma situación u otra, ya partimos de un grado de ansiedad mayor que la anterior vez, con lo cual cuanto antes nos pongamos a ello, mucho mejor. Ahora ya, para preparar esa actuación de hablar en público, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, tener muy claro cuál es el contenido de lo que vamos a tratar. Dominar, que es eso, el tema del que vamos a hablar, que vamos a transmitir a los demás. Es más fácil leer un texto que ya tengo preparado que a lo mejor directamente parecer que improviso sobre algo que llevo preparado antes, que llevo memorizado, o por ejemplo la lectura de una tesis o un examen oral. No tiene nada que ver, es más complicado el hacerlo de memoria, pero si sabemos que es algo que tengo que leer, pues es algo más sencillo que nos va a hacer más llevadero ese miedo, ¿de acuerdo? Preparar muy bien el discurso. De la misma manera que tenemos en cuenta el discurso, tenemos que tener en cuenta también la estructura del discurso que vamos a decir, es decir, cómo vamos a hacer para captar la atención en un primer momento, si es algo que queremos impactar a otras personas, qué es lo que vamos a hacer. De esto sabéis vosotros 100 veces más que yo, pero bueno, cómo voy a decir las cosas, no solamente la estructura de principio, medio, final, o qué conclusiones voy a sacar o cómo voy a estructurar, sino también tener en cuenta otros aspectos de la comunicación no verbal que también son muy importantes. Yo siempre en este punto me acuerdo muchísimo de un profesor que tenemos allí en la Universidad de Burgos, que justo da formación en este área, que es Carlos Melgosa, y es que es un crack. O sea, he aprendido muchísimo de él y lo que me falta. Pero bueno, desde el tono de voz hasta el cómo acompañamos lo que decimos con los gestos de la cara, con los gestos de las manos, etcétera, son aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar un discurso y de ver cómo lo va a recibir la persona que nos está escuchando, ¿vale? Siguiente, ya tenemos qué vamos a decir, ya tenemos el contenido y la estructura. Pues una vez que lo tenemos, entrenamiento. Como siempre, practicar. Bien sea en casa, con tu madre, con tu amiga, con tu pareja, con quien sea. Bien sea delante del espejo si al principio te da mucha vergüenza. Recomendación para hacerlo un poco más duro, pero nos va a servir. Grabarlo. A nadie nos gusta, sobre todo al principio, escuchar el tono de nuestra voz grabada o vernos en vídeo y detectar, uy, pues parece que tuerzo el morro para aquí, o fíjate que he dicho 15 veces la misma palabra, etcétera. No nos gusta a nadie, pero eso nos va a dar muchísimas tablas. Y si precisamente lo que estamos trabajando conscientemente al entrenar es nuestro miedo a hablar en público, pues mira, estamos matando dos pájaros de un tiro. No solamente lo voy a hacer bien, sino que estoy gestionando conscientemente ese miedo. Vernos y eso te da para corregir, ¿no? Volvemos a lo mismo. Cuando me siento capaz, tengo la libertad, tengo recursos para afrontar lo que venga. Incluso te va a ayudar para prever posibles imprevistos. Uy, esta palabra se me atraganta mucho. ¿Cuántas veces hemos visto a políticos y demás, también normal, ¿no?, hablar solidaridad y no les sale ni para atrás la palabra solidaridad? Por algo será, ¿no? No solamente políticos, sino muchas personas, pero esta palabrita muchas personas se atascan. Si eres capaz de buscar un sinónimo o de entrenar la palabra solidaridad para que no sea que te limite y tengas que buscar otros recursos, sino que seas capaz de afrontarlo de forma positiva, pues estupendamente. Entrenar, 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 entrenar. Bueno, esto es como cuando decías la lección, ¿no?, a tu madre de pequeña, pues claro, igual. Exactamente igual. Siempre todo pasa por el entrenamiento. Siempre dicen, va, parece fácil, parece fácil. Sí, pero hay que entrenarlo. Las pistas son fáciles, pero hay que implementarlas, hay que atreverse. Primero, saliendo un poquitín de la zona de confort, pues venga, lo voy a decir de cara al espejo, que ya me da vergüenza solamente empezar, que ya me siento en un contexto desnaturalizado, pero lo estoy intentando. Que veo que ahí me hago fuerte, me voy a grabar la voz, o voy a grabarme en vídeo y entonces ya lo visualizo y lo veo, ¿vale? Entonces, ya tenemos el discurso preparado, ya estamos entrenándolo. Bueno, pues vamos a tener en cuenta otra serie de cosas. Por ejemplo, importante, vamos a tener en cuenta el tema de los silencios, el no bloquearnos con los silencios. Es uno de los miedos más frecuentes en mitad de un discurso, quedarme bloqueado. En los cursos que doy en UEmplea de entrevistas de trabajo sí que llevo la cámara y luego visualizamos cada una de las entrevistas. Yo no les doy pistas. Lo bueno es eso, enfrentarte a la situación, ponerte en el lugar de quien te va a entrevistar y ver realmente qué información quieres sacar de esa pregunta que te está haciendo. ¿Qué es lo que suele pasar? Que me quedo bloqueado ante una pregunta que no tenía suficientemente preparada o que temía
y la he dejado ahí apartada a ver si hay suerte y esta no cae en el examen y me quedo bloqueado. Es mucho mejor parar, pensar y responder que empezar a hablar lo primero que te viene a la mente y apabullarte. Entonces, esas pausas en el estudio de campo que yo he hecho en los cursos que he ido dando nunca superan los 3 segundos en una entrevista de trabajo. Tómatelo con calma, el silencio te va a ayudar, no pasa absolutamente nada. Cuando estamos entrenando, previo a eso, un truco muy poderoso, no solamente para el miedo a hablar en público, sino cada vez que queremos conseguir un objetivo que nos supone cierto esfuerzo, es visualizarnos antes de la situación, en ese contexto, habiendo superado ese objetivo. Verte como triunfador, que das ese discurso, que estás leyendo ese texto en la boda de tu mejor amiga, que estás leyendo la tesis, que estás en ese examen oral y lo has hecho bien. Y recrearte en cómo te sientes y anclar esos pensamientos. Parece una tontería, parece psicomagia, pero ya le estás diciendo a tu cerebro, le estás dando una información positiva de realmente lo puedes lograr. Y el resultado, invito de verdad a que cada persona que nos escucha lo pruebe. Verte siempre que tienes una situación un poco peliaguda, visualizarte con el éxito cumplido. ¿De acuerdo? De la misma manera que lo visualizamos, y a veces, sí, pero es que yo me pongo nervioso, teniendo en cuenta ese miedo que hemos observado al principio de la situación, viendo sobre todo el apartado de qué síntomas provoca en mí este miedo concreto, trabajar antes de la situación técnicas de relajación que me sirvan. Hemos hablado en alguna ocasión de técnicas de relajación y que no las mismas herramientas nos valen a todo el mundo. Hay gente que le relaja mucho correr, a mí por ejemplo no. Pero a mí sí que me sirven ejercicios de tensión y distensión muscular o ejercicios de simplemente hacernos conscientes de la respiración o a lo mejor, por ejemplo, de salir a hablar, ¿no? Hacer esos ejercicios. Claro, esos ejercicios de respiración o darte un paseo o desentumecer tus músculos conscientemente o beber un vaso de agua. Todas estas técnicas, buscar aquellas que son acordes a ti en función de si esos síntomas te agobian más o menos. Si llevas el pulso acelerado o si tienes un síntoma a nivel interno que otras personas no ven, probablemente no te agobie tanto porque no es visible. Sobre todo el colorete, pues a lo mejor es interesante, si se me suben los colores, llevar no demasiada ropa para que no suba el calor rápidamente. O lo mismo si solemos tener tendencia a sudar cuando nos sentimos nerviosos, llevar poca ropa o airearte un poco y bajar la temperatura corporal antes de la situación. Si no te salen las palabras que te vas bloqueando, Ahí paramos, pensamos, cogemos el hilo de la conversación de qué estaba hablando y ¡zas! De hecho, hoy puedo reconocer que a mí hoy es el primer día que me ha pasado. Me he saltado un paso y le he puesto al final. Con lo cual, si leéis los titulares que estos chicos tan estupendos nos ponen debajo, os daréis cuenta de que hay pues una no sé si se habrán dado cuenta. Bueno, paro, pienso, cojo el hilo y tiro para adelante, ¿de acuerdo? No pasa absolutamente nada. Como lo que vas a decir, con toda seguridad, tiene que ver con lo que estabas hablando, busca la forma de volverlo a hilar en el momento en el que lo recuperas, ¿de acuerdo? Y como último paso, una vez que ha terminado la situación, que has visto hasta qué punto esa situación de éxito que has imaginado se ha cumplido o no, o en qué medida, hacer feedback, con lo cual, lo mismo, si conseguimos que además de que estoy en ese examen, en un examen a lo mejor no lo puedo grabar, pero en la boda de mi mejor amiga sí que habrá alguien que haya grabado cómo he leído ese texto que yo quería leer, o a lo mejor en una grabación, por ejemplo, en este caso, yo es algo que suelo hacer, veo una vez el programa para ver cómo ha quedado y otra con más observación para, dentro de esa responsabilidad y de trabajar mi miedo a hablar en público, yo también lo tengo, pues irlo desarrollando, ¿verdad? Pues entrenar y exponerte continuamente, salir de tu zona de confort y hacerlo así. Siempre evaluar, sobre todo en primer lugar, qué mantengo, qué he hecho bien y luego qué cambiaría, qué añadiría y qué eliminaría de qué es lo que he hecho. Y cada vez que te enfrentes a una situación parecida, ya desde la conciencia, conociendo qué te trae ese miedo, qué síntomas tiene en ti, preparando muy bien el discurso y todas las circunstancias y con las conclusiones de esa evaluación anterior, decir, pues la próxima vez que vaya a televisión, al programa Un Rincón para Sentir, me voy a trabajar los que me he dado cuenta que digo muchas veces conscientemente, es algo que yo suelo hacer como forma de mejorar. Lo hace mucha gente eso, estas habilidades. Entiendo que sí, pero bueno. Bueno, pues esperemos que les hayan servido, ¿verdad?, estos consejos. Vamos a superar ese miedo a hablar en público y, como siempre, esto entrenándolo,
pues poco a poquito se superará. Exacto, siempre buscar cualquier oportunidad para entrenar cualquier habilidad que te haga sentirte más capaz, más libre. Azu, gracias de verdad por haberte acercado y a recuperar ese catarro. Vamos a ello. Gracias.